pues hoy estaban y mañana ya no, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? La vida de un agente del Ministerio Público es bien complicada porque te dice, tienes un pie en el panteón y el otro pie lo tienes en la cárcel. Bajando el edificio, agarró a media cuadra y que me le disparó al compañero. Pasa un vehículo. Lo mataron, ¿no? Caí sobre el carril izquierdo cuando me intenté incorporar y dije, ay, me voy a parar porque si no me van a atropellar, porque sí venía un carro, ¿no? No pude. Dije, ay, caray, ¿por qué no puedo pararme? O sea, me paré y me caí. No, pues mi pierna estaba toda así. ¿Cómo crees? Sí, justo el invitado del día de hoy es un ex agente de la PGR que tiene unas vivencias increíbles, unas situaciones de crímenes de alto impacto, asuntos tremendamente increíbles. Miguel, bienvenido. Dinos, ¿a qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies? Gracias, muchas gracias, tío Emma, por la invitación. Gracias por permitirme llegar a tu auditorio y sobre todo por permitirme contar mi historia y que la gente me conozca como la persona que soy, Miguel Tapia. Miguel Tapia, así es. Claro. ¿Dónde naciste, Miguel? Fíjate que yo nací en el extinto Distrito Federal, hoy pues Ciudad de México, pero mi acta de nacimiento todavía dice Distrito Federal. Ahí nacimos. Soy oriundo del Estado de México, de un municipio del lado oriente del Estado de México que se llama Ixtapaluca, un municipio de allá. Allí nací, allí crecí. Estudié la primaria, secundaria, hasta la preparatoria. Empecé a estudiar la universidad y bueno, a la mitad de la universidad mis padres deciden radicar ahora aquí en Aguascalientes y aquí es donde comienzo la segunda etapa de la universidad. Estudié en la Universidad del Valle de México. Posteriormente, bueno, tuve la oportunidad más adelante, ya después de haber desarrollado un poco la carrera profesional, de estudiar una maestría y posteriormente un doctorado en Derecho Procesal Penal. ¿Ambos? ¿En la maestría y el doctorado? Es correcto, sí. En el Centro de Estudio de Posgrados, aquí ya en Aguascalientes. Tú ya tenías clarísimo que lo penal era lo tuyo. Fíjate que no. Es más, yo no tenía claro ni siquiera que quería Derecho. Ok, a ver, cuéntanos cómo estuvo eso. Fíjate que yo toda la vida, mis padres, mi padre es de profesión psicólogo, se dedicó mucho a la psicología industrial, pero de corazón ha sido charro toda la vida, ¿no? Hasta ahorita. Pero sí deja ser charro, digo, para tenerlo como ocupación. No, fíjate que es un hobby, ¿no? Al final del día es un hobby y más que hobby se vuelve un estilo de vida. Un estilo de vida. Mi madre, mi mamá es maestra, precisamente pues ahora que es 15 de mayo yo la recuerdo, de hecho a la mañana la felicité y me dice, ay, ¿qué me andas felicitando a mí esas cosas? Yo ya no soy maestra, ¿no? Ya se jubiló. Ya, fíjate que sí. Es normalista precisamente y bueno, yo desde pequeño, lo mío siempre fue mucho el dibujo, fue mucho la creatividad y yo tenía una visión que yo quería ser, primero quería ser veterinario. Me encantan los animales. Y fui creciendo un poco, le fui agarrando idea al tema de las inyecciones y todo ese tipo de cosas y después dije, bueno, pues creo que la medicina no va a ser lo mío, ¿verdad? O sea, le tenías ya pánico. Fíjate que sí. Las agujas, todo las inyecciones, miedo. No, o sea, fue un terror. Pero te voy a platicar, ya también vencí ese temor. Posteriormente, lo mío, yo decía, yo quería ser arquitecto. Arquitecto. Yo de pequeño, de 6, 7, 8, 9 años, me preguntabas qué quieres ser arquitecto. Yo sí me visualizaba, en la construcción, en la obra, en el diseño, edificios. Todo eso, me encanta. Conforme se me fueron dando, fui creciendo, primaria, secundaria. En secundaria me consideraba me consideraba competente en las matemáticas, pero cuando llegué a la prepa, ya no. Olvídate. No. Me tronaron. O sea, la realidad es esa, ¿no? O sea, me tronaron cálculo diferencial, cálculo integral, derivado. No. Y andabas cargando unos libros que se llaman Baldor, donde sale un árabe ahí en la portada. Sí. No, horrible. Y empecé a escuchar malos consejos
de algunos asesores vocacionales donde te empezaban a decir, bueno, pues si eres malito en las matemáticas, pues el derecho, ahí no vas a ver matemáticas. Y eso inicialmente, fíjate que me llevó a la carrera de Derecho. Porque no había matemáticas, dijiste. Porque no había matemáticas, de verdad, o sea, porque yo, mi sueño de ser arquitecto se me fue cuando empecé a ver que la carrera de arquitectura llevaba de la mano y las matemáticas. Después me decanté un tiempo por la informática, pero también llevaba mucho cálculo y al final del día dije, no, las matemáticas y yo... Me voy a Derecho. Me fui a Derecho. Y así es como llegué a Derecho. Llegué a Derecho, pues un tanto escéptico, pero empezando a entenderlo, a estudiarlo, me empecé a enamorar del Derecho. Hoy por hoy, pues soy abogado de corazón soy abogado. He tenido la oportunidad de estar en varios cargos públicos, también de desempeñarlo como abogado litigante. Y bueno, aquí vine a Aguascalientes a concluir la carrera en la Universidad del Valle de México, donde después de que empezamos a tener la obligación de hacer el servicio social, de hacer las prácticas profesionales, tuve que acudir a una institución pública. Y así es como llegué a la PGR, fíjate. Y ya cuando estás en el campo de acción, o sea, que estás trabajando para la PGR, investigando, ¿a qué te enfrentas? ¿Qué dices? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó aquí? Yo tuve la oportunidad de estar en algunas declaraciones preparatorias con algunos personajes importantes de aquella época. Me tocó desahogar la preparatoria de un personaje que le llamaban la Barbie. Me tocó desahogar la preparatoria de otro personaje de Tijuana que le llamaban Teo. La preparatoria de la esposa de Shenli Gigón. Que es el del dinero, ¿no? Que encontraron el del dinero y el del fentanilo y todo eso. Y en esa preparatoria para mí ha sido pues de las más fuertes, porque en el sentido de trabajo, de la carga de trabajo, porque cuando llegó a consignar la CIEDO ese asunto, llegó con 127 tomos. 127 tomos de un jalón donde el juez... Cada uno de 500 fojas. Sí, no, un poco más. 60,000. O sea, estás hablando casi de 1,000 fojas por tomo. Y tienes que chutártelo en menos de 3 días pues para poder desahogar la preparatoria, ¿no? Que la preparatoria como tal es toda la audiencia, no nada más su declaración. Sí, por supuesto. Y ahí, pues también la chamba pues era para los propios secretarios y los jueces, porque tenían que resolverle la situación jurídica. Y es decir, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que dictar o auto de libertad. O el de formal prisión. O el auto de formal prisión, es correcto, ¿no? Entonces, pues te sacaban también, o sea, pues dormían en los juzgados, ¿no? Y todas esas audiencias se desahogaban en el Ceferezo. Adentro hay salas de audiencia de aquella época, ¿no? Donde, pues para entrar también al Ceferezo, pues era todo un ritual, ¿no? O sea, hay una mística impresionante para entrar, donde te hacen absorción atómica para saber si no traes trazas de algún algo, porque pues, si no pasas, ¿no? Aunque seas el agente del Ministerio Público y aunque vengas de la PGR. Sí, por supuesto. Sí, y bueno, pues así nos tocó estar en el área de procesos, también nos tocó estar en área operativa. Tuvimos la oportunidad de conformar las BOOM en el Estado de México, que son unas figuras que se llamaban bases de operaciones mixtas, donde había una coordinación entre gobierno federal y gobierno estatal y ejército. Entonces, me tocó la oportunidad de estar ahí en una de ellas, recorriendo pues las sierras, los límites entre Guerrero, entre Estado de México y entre Michoacán. ¿Con fines investigadores o buscaban algo? Fíjate que precisamente era con fines de investigación en combate contra narcolaboratorios. Entonces, pues nos tocó asegurar narcolaboratorios, nos tocó asegurar y destruir plantillos de amapola, muchas de las cosas, y dentro de eso pues también a veces se generaban situaciones donde había aseguramiento de personas en flagrancia y pues coordinar todo eso. Y los agarraban y los ponían a disposición. Y se ponían a disposición. Y luego te tocaba integrar esa denuncia. Sí, nos tocaba precisamente ya que se ponen a disposición, bueno, pues integrar la averiguación previa para resolver situación jurídica, ya pedías a México,
pues, su punto de vista en el sentido de que si se consignaban o si había más elementos donde había la necesidad incluso de manejar una figura que ahorita ya no se maneja, que es el arraigo, ¿no? O sea, entonces yo sí me acuerdo que un cumpleaños, mi festejo de cumpleaños estaba haciendo un arraigo, solicitando un arraigo de unas personas que tenía detenidas. Entonces, sí, se vuelve un estilo de vida, ¿no? O sea, entras a las 9 de la mañana, sales a las 9 de la noche, ese es el horario normal, pero sin embargo, pues a veces... Sí, cuestiones de emergencia te quedas. Te quedas, ¿no? O sea, de entrada a guardias te quedas, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo es la adrenalina de estar en el campo, en una zona de riesgo, con el ejército? ¿Qué sentías en ese momento? Mira, la verdad es que estaba muy joven en esa época. Te estoy hablando que fueron propiamente mis 20s y poquito hasta los 30 estuve ahí. A mí me encanta lo táctico. Yo soy una persona bien polivalente, ¿no? A mí me encanta mucho lo táctico, me encanta todo eso. Tuvimos que tomar cursos, capacitaciones en tiro, en aseguramiento, en manejo de vehículos blindados, en varias cosas, ¿no? O sea, y a veces uno se tenía que capacitar de manera por tu cuenta, ¿no? A veces la institución ni siquiera te capacitaba en ese sentido, pero bueno, pues tenías que hacerlo porque al final del día lo que estaba en riesgo pues era tu propia integridad, tu propia vida. Sí. Fíjate que también, pues, muchas anécdotas. ¿Qué es lo que se sentía? Esa adrenalina sí se siente como en las películas, o sea, así, literal, ¿no? O sea, porque, mira, por ejemplo, yo soy además muy, ¿cómo decirte? Muy exagerado, pero en mi yo interno, ¿no? Siempre digo que es mi hámster interno. Y literal, si yo estuviera en una situación de riesgo, Dios me libre, se escucharía la musiquita, tin, 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 tin. No. Eso sí se siente. Fíjate que ahí desafortunadamente a veces te enfrentas a muchas situaciones donde tú dices, híjole, no es como en las películas, ¿no? Mira, te voy a platicar dos vivencias que tuve en la Sierra en la Sierra Madre Oriental. Una fue, para que veas que te digo que la institución es noble, pero a veces las personas no lo son tanto, ¿no? Llega un reporte de que existe un plantillo de amapola. Nos mandan a ver, a dar fe, a destruir y todo, pero pues también tienes que fijar los hechos y tienes que darle esa seguridad jurídica a la actuación, ¿no? Entonces, pues para eso necesitas peritos, necesitas agentes de investigación, muchas cosas. En esa época acababa de regresar una compañera que era perito en criminología. Acababa de regresar de una incapacidad por maternidad. Y que me la mandan, ¿no? O sea, y la pobre, pues la verdad es que pues andaba renuente porque decía, es que no. Pues, iba asustada. Sí, iba asustada. Y más que asustada, bueno, pues traía también sus temas fisiológicos, ¿no? Para llegar a esos lugares, obviamente, pues no es sencillo. Quisiéramos llegar así como pues en helicóptero y toda esa cosa, pues no, o sea, llegas en lo que hay, con lo que trabajas, con los vehículos hasta cierto punto del monte, de la sierra, y después pues empiezas a descender y a ascender y a descender porque regularmente los hacen en cañones, en cañadas, entonces pues desciendes y todo es a pie, donde pues te asignan un arma, juego donde pues tú primero te sientes Juan Camaney vas con chaleco blindado, vas con tu arma y de verdad a la mitad del camino dices, sabes que yo quiero aventar el arma. O sea, si pesa 50, si pesa medio kilo, a los kilómetros ya te pesa 5 kilos, ¿no? O sea, dices, no, yo ya no quiero un arma, yo ya no quiero chaleco, yo ya no quiero... Te quieres empezar a desprender todo. Pero estás en el albur de, ¿y si me los quito? ¿Y si pasa algo? No, por supuesto. Y tuvimos también desafortunadamente la vivencia de que en algún momento nos recibieron a tiros. Bueno, ¿qué pasó con esta chica? Pues el esfuerzo físico, al final del día su cuerpo mermó, venía de haber dado a luz, traía la cesárea, se le reventaron los puntos. Uy, ¿cómo crees? Se le reventaron los puntos. ¿Y en la sierra? En la sierra. Identificamos el plantillo, bueno, pues teníamos ahora dos problemas. Ahora sí que estábamos como la película de Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? O sea, o el deber, o también, o sea, dices, dejo de lado el deber y pues ves también por la compañera que al final del día es persona, ¿no? Es un ser humano y que no tiene, pues tampoco, pues, ¿por qué morirse? O sea, porque literalmente se iba a morir. Empezó a desangrarse.
se logró conseguir el apoyo, sí llegó un helicóptero, pero también el helicóptero, pues te dicen, es que aquí no puedo descender, tienes que caminar un poco más para allá, pues se iba sobre la brecha del río, se va ella con otra compañera perito en fotografía, fueron las 2 compañeras que se fueron, y ya, pues nosotros nos tuvimos que quedar ahí a la mitad de la sierra, y pues ya llegamos hasta el otro día a la oficina, ¿no? Porque pues no puedes quedarte, ¿no? O sea, al final del día también tienes que procurar por tu seguridad, por tu integridad. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya se cortaron todas las plantitas de amapola, quemaron y se levantó el acta respectiva, se dio fe y pues vámonos de regreso, ¿no? Te digo que en una ocasión nos recibieron en un laboratorio porque ahí sí había personas laborando, estaban trabajando y pues dispararon. O sea, iba llegando, obviamente, pues entra el ejército al frente y empiezan a disparar. Obviamente, pues sus disparos seguramente tuvieron que haber sido ya con cabeza fría y analizándolo, pues de repeler un poco y de dar oportunidad a que se pelara, ¿no? Porque parecen gatos. O sea, de verdad, esas personas parecen gatos. O sea, uno batalla para bajar, batalla para subir los montes y estos, mira, de volada. Es que los conocen, sí, claro. Y descalzos, y todo. Y, por ejemplo, en ese momento donde estalla la tú ibas normalmente, no te lo esperabas, de repente empiezas a escuchar pues los balazos. No te lo esperas, o sea, pues ¿qué haces? Clic, ¿dónde? Te ubican como Metro Papa, ¿no? O sea, como Metro Papa Fox, ¿dónde está? Nombres esto, claves. Lo otro. Pues a tirarte pecho a tierra, pues a esperar, o sea, tratar de tener un poco la cabeza fría. Y hoy te lo platico así porque... Digo, me atrevo a platicar porque muchas personas tampoco conocen esa parte que nos toca a nosotros vivir y que nos desgasta, ¿no? Es un desgaste emocional completamente, claro. Es un desgaste físico y al final del día, como tu vida se vuelve la institución, tu familia se vuelven tus compañeros de trabajo porque ahí te la pasas viviendo literalmente. Pues llegas a crear también lazos, o sea, entrañables, ¿no? O sea, amistades entrañables donde también hay gente que te juega chueco, pero también hay gente que es muy leal. Después de eso, pues me cambiaron a otra delegación, tuve otro cambio, me llegó cambio al estado de Jalisco, donde también nos tocó la oportunidad de participar en varios operativos. Pero fíjate que ahí tuve unas de las experiencias como ser humano, a veces más complicadas. Así como tú y yo platicando, tío Emma, ¿cómo estás? Un compañero, un buen amigo. Nos acabábamos de despedir. Yo todavía en esa época estaba en la oficina, a esa hora, eran como 9:30, 10 de la noche. Ya por terminar su jornada de trabajo. Ya terminando jornada de trabajo, pero pues te tienes que quedar porque pues estás recibiendo detenidos o estás firmando lo que se va a consignar, cosas así. Nos despedimos de mano. Hasta mañana, pues ¿qué crees? Bajando el edificio, agarró a media cuadra y que me le disparó al compañero. Pasa un vehículo. Lo mataron, ¿no? Entonces, bueno, pues al otro, pues te enteras luego, oye, pasó esto, ¿no? ¿Cómo crees? Si me acabo de despedir de él, ¿no? Entonces... Por seguridad me imagino que te dicen no salgan, tú te quedaste adentro. Sí, no, al final del día pues se hacen la operatividad, pues el despliegue, todo eso, y bueno, pues al final ya te vas también a tu casa, pero te vas con ese mal sabor de boca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchos de mis compañeros que yo llegué a tener amistad, que llegamos a tener convivencia, pues hoy estaban y mañana ya no, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? La vida de un agente del Ministerio Público es bien complicada porque te dice, tienes un pie en el panteón y el otro pie lo tienes en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque también de alguna manera... como tú eres el primer órgano que pone orden en el sentido con la sociedad, con los malos, también desafortunadamente pues es fácil que puedan corromperse, ¿no? Entonces, si no te corrompes, pues te matan. Si te corrompes, pues te mandan a la cárcel. O sea, está muy complicado, muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Anécdotas como esa, pues hay muchas. Compañeros que tuve en otros estados, los balazos en los edificios. A otro compañero, pues peor aún, llegó un propio abogado, fíjate. Llega un abogado litigante de un capo pesado. ¿A tu oficina? Fíjate que no, esta es una anécdota que yo te platico de otro estado. Sí. Le entrega un sobre y dentro del sobre venían las fotografías de su familia, ¿no? Entonces,
pues ahí es donde te... Una amenaza, obviamente. Completamente, ¿no? Y entonces ahí empiezas a decidir, ay, puta, o sea, ¿qué hago, no? O sea, donde pues, si te decides retirar, de todas maneras, pues te van a fastidiar, ¿no? Entonces, todas esas vivencias, pues nos tocó. Dentro de eso, tuve un accidente y recordándolo, fíjate que fue en estas fechas, pero ya hace 16 años casi, en Toluca. Precisamente porque me iba a venir para el puente del 1 de mayo, aquí a Aguascalientes, a pasar el puente. Fue un 29 de abril. Tuve un accidente en motocicleta. Venía de comprar mis boletos ahí en la central camionera. Los boletos donde ya te ibas a venir aquí. Yo ya tenía mis boletitos y todo. Y desafortunadamente, fue un carro que se metió en una salida donde no tenía que meterse, me dio un empujón, me aventó contra el muro de contención y bueno, te he de confesar que como buen mexicano también no traía protección, fíjate, no traía ni casco, no traía ni guantes, no traía nada. ¿Y dónde te golpeas? Y fíjate que como me avienta de derecha a izquierda contra el muro de contención, lo primero que me golpeó pues es del costado izquierdo. Me deshice la rodilla completamente. O sea, la verdad es que ya cuando te lo platico hasta la piel se me pone chinita porque dije, ay, o sea, por Dios, o sea, todo estuvo tan acomodado que te puedo decir que tuve suerte, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque la moto rampeó, la moto se fue como si fuera patineta sobre el muro de contención, pero si hubiera brincado un poco más, llegaba a los carriles de la circulación contigua. ¿Qué hubiera pasado ahí? Seguramente la moto se hubiera incrustado en un carro que hubiera venido, hubiera pasado una desgracia mayor. Y ¿sabes qué es lo único que se me pasó por mi mente? Porque yo iba rodando sobre la cinta asfáltica y cada vez que iba maromeando, pues de repente iba viendo la moto. Y de repente ya no veía la moto. Y de repente la moto la volvía a ver por allá. La moto iba también, pero yo iba viendo fracciones porque yo iba maromeando. Tenía un amigo que me decía, mira, cuando te caes, lo único que piensas es, ching, ya me encueré. Eso es lo único que me pasó por la mente, por Dios. ¿Por qué? Pues porque la ropa se te va deshaciendo. Entonces, ya, cuando me paré metros adelante, tal vez 50 metros adelante que acabé de rodar, pues gracias a Dios no perdí la conciencia, me pude reintegrar. Tú lo sentiste, se siente mucho tiempo, ¿no? O sea, no. Sucede en un segundo, me imagino, pero para ti. Sucede en un segundo, pero fíjate que a veces el cuerpo y la adrenalina es tanta que te permite visualizar paso a paso todos esos microsegundos y yo me quería detener sobre el asfalto, no podía, o sea, no me podía frenar, ¿no? ¿Qué pasó? No sentí ningún golpe, yo no me sentía mal. Caí sobre el carril izquierdo cuando me intenté incorporar y dije, ay, me voy a parar porque si no me van a atropellar, porque sí venía un carro, ¿no? No pude. Dije, ay, caray, ¿por qué no puedo pararme? O sea, me paré y me caí. No, pues mi pierna estaba toda así. ¿Cómo crees? No, o sea, entonces pues ya nada más... El hueso totalmente destrozado. Sí, fíjate que tuve ahí ruptura de la rótula, los tendones rotulianos, los cruzados, todo eso pues me lo operaron, me lo reconstruyeron. Y bueno, ya cuando me orillé, o sea, nada más me pegué como perrito atropellado al muro de contención y ahí es donde dices, ay, güey, o sea, la verdad es que pues como sociedad no la hacemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo nada más veía pasar los carros y ninguno se paraba a auxiliar, ¿no? O sea, pasaban. De repente, pues ya llegó una policía, todas mis cosas obviamente salieron volando, ¿no? Mi mochila por allá, otro zapato se fue sobre la moto, otro zapato por acá. Lo único que traía era una chamarra de cuero y creo que eso fue lo que me ayudó. Ya después pues me llevaron al hospital pues, y todo, ¿no? Pero ahora, tengo entendido que la adrenalina hace que por unos segundos, o no sé hasta cuánto tiempo, no sientas el dolor. ¿En qué momento se quita ese efecto y dices...? Fíjate que yo creo que es el instinto de supervivencia del ser humano. Yo no sentí dolor hasta que me paré. O sea, cuando me paro y ya no puedo sostenerme y me vuelvo a caer, ahí es donde me empieza a dar un dolor muy fuerte en la pierna. Me veo, pues, obviamente, el pantalón todo desgarrado, pero no alcanzo a identificar la magnitud del golpe. Yo desde ese entonces, desde esa época, yo soy fiel contribuyente de la Cruz Roja Mexicana. Y te voy a decir por qué. Porque la primera persona que se paró
fue un voluntario de la Cruz Roja que era paramédico, y él me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo soy voluntario, ¿quieres que te auxilie? Sí, o sea, sí, ¿no? Y él me ayudó a cruzar a cruzar la avenida para llegar al acotamiento. Me dice, ¿te puedo revisar? Pues sí, revísame. Toda la pierna. Yo estaba taponeado con las propias periditas de asfalto. Entonces me dice, es que traes mucho asfalto. Cuando me le empieza a quitar el asfalto, empiezan a salir chisguetes de sangre. De sangre. Sí, no, ahí fue donde, porque yo no sentía realmente así. Dije, no, pues es un golpe, ¿no? Ahí fue donde de repente sí me cayó el 20. Y dije, no, esto está feo. O sea, esto sí es de veras. Sí, o sea, todo lo sentías bien. Todo. Relativamente bien, llegan a auxiliarte. Exactamente, Sangre. no, pero cuando empiezas a ver así como en las películas, así el chisguete, y yo dije, no, me voy a morir de sangre. Y por demás me dijo, pues quítate el cinturón, póntelo. Y ahí, fíjate que es donde sí te puedo decir que tuve un poco de temor. ¿Por qué? Pues porque ya era algo nuevo, algo desconocido. Afortunadamente llegó rápido la ambulancia, ya me dieron atención médica, me llevaron al hospital, y ya en el hospital pues obviamente ya jamás perdí el conocimiento, afortunadamente, pero ya no podía, o sea, ya el dolor era insoportable, ya no me podía mover. Cuando me dicen las enfermeras ahí en urgencias, me dicen, te vamos a tener que limpiar, o sea, que limpiar primero, ¿no? Y se refería al dolor, o sea, que te iba a doler. Sí, no, claro, y me dicen, y te vamos a inyectar. Como empezamos la plática, te digo que yo le tenía pavor a las agujas. Échele, ¿no? O sea, por Dios, o sea, el dolor era tanto que te vamos a tener que canalizar. Canalízame. Y te vamos a meter esto No me dolió. Es que ya tenías un dolor tan grande. Cuando llego al quirófano, me dicen, te vamos a tener que poner la raquia para la anestesia. Mi esposa incluida, pues es que es doloroso. Mi mamá dice, es dolorosísimo. Por Dios que yo no la sentí. Lo único que sentí fue un alivio. Porque me dejó de doler. Y yo ya nada más lo único que veía pues era mi pie, mi patita, porque la amarraron así como si fuera en carnicería. La amarran del dedo gordo, te la amarran en un gancho. Y pues como no sientes, pues ya nada más la ves ahí como la mueven y le hacen y te deshacen. Ajá. La recuperación fue dolorosa. Dolorosísima. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Fíjate que todavía tengo, por ejemplo, aquí pues se me ve un pequeño pedazo de que me falta como hundido, pues de pérdida de piel, mucha piel necrosada, quemada sobre la cinta asfáltica. Y eso me sirvió de experiencia de vida. Fue mi primera experiencia de vida. A mí me han marcado en mi vida varias cosas y esa fue una de ellas. Pero fíjate qué increíble o qué fuera de lo común sería que, lo normal sería que a lo mejor en esos balazos, en esos atentados dijeras, es que ahí sí sentí miedo. No, un accidente automovilístico es lo que realmente te tuvo. Por supuesto. Y fíjate que tenía una jefa y muy buena amiga. Ella decía, Michael, a veces el valor viene de la ignorancia. Y sí, o sea, mucho de ese valor, y no es que uno fuera valiente, porque te digo, no representaba un temor, ¿no? Pero a veces era porque no dimensionabas todo. Y te digo que la institución es noble, pero a la vez también es las personas que la manejan no lo son tanto. Cuando llegas como persona joven, como persona novata, bueno, pues hay viejos lobos de mar, ¿no? Algunas como vacas sagradas les llaman, y a veces te mandan a hacer operativos que pues tú con esa hambre de crecer, con esa hambre de adquirir experiencia, aceptas, cuando las demás gentes volteas y dices, ¿por qué ellos no van? ¿No? Pero jamás te haces esas preguntas. En el Estado de México me tocó hacer operativos combate a la piratería. Son operativos que vienen en aquella época, ese delito, el delito de derechos de autor, era considerado como un delito de fianza, o sea, podría salir bajo caución. Entonces llegaban los representantes legales de las marcas
Y pues te presentaban la denuncia, que eran los afectados, y bueno, pues tenías que armar el operativo, ¿no? Dependiendo de dónde fuera, si es en vía pública, pues operativos, si es en tiendas comerciales, bueno, pues cateos. Y me tocó hacer operativos de marcas de ropa, hacer operativos de marcas de bolsas, en esa época, o ya no se ve tanto, operativo de piratería de discos, de música, ¿no? Entonces llegabas a los mercados, hacías el operativo, barrías con todo. Pero pues al final del día, nosotros como mexicanos somos a veces tan complicados porque así es nuestra idiosincrasia, donde tú consideras que como ganas el dinero de manera lícita, ¿por qué? Pues porque te estás sacrificando, estás vendiendo como comerciante, pues no estás cometiendo ningún delito. Desafortunadamente vender ese tipo de discos es un delito, ¿no? Y te enfrentas tú como persona, también te enfrentas a esa dualidad. ¿Por qué? Porque dices, o sea, me tocó ver madres, me tocó ver padres, ver señoras que dicen, oye, Lick, es que esto es... Yo solo estoy vendiendo. Pues es de lo que vivo. Ajá. Y tú me estás quitando la manera en la que yo vivo. O sea, yo no le estoy robando a nadie. Y sí te pones a pensar y dices... Es el deber. Pues sí no le estás robando a nadie, porque... Pero desafortunadamente lo que usted está haciendo es un delito porque está vendiendo piratería, señora. ¿No? Y en esas escenas llevan un camión especial para echar todo. Sí. ¿Quién realmente entra a sacar todo el producto? Las policías. Tú pides apoyo al momento de armar el operativo. Bueno, pues le solicitas el apoyo ya sea a policía municipal, policía estatal o a la propia policía de la institución, pero pues a veces, o sea, te sobrepasas. O sea, lo que necesitas también es fuerza, ¿no? Es fuerza pública. Entonces, si vas con policía de la institución, pues vas a llegar con 10, 12 personas. ¿Y cuánto era? Rebasar. ¿Y cuántos esos vendedores en masa? No, ¿cuántos eran? La gente en masa es muy complicada. Sí. Y pues llegabas a tianguis, por ejemplo, pues donde a veces pues eran 500, 600 personas. Entonces, tenías que llegar por lo menos con 200 personas, con 200 policías para poder contener, ¿no? Entonces, cuando empiezas a crecer, yo te lo digo eso, pues yo lo veía, dije, pues es mi chamba, tengo que hacerlo, es lo correcto, pero cuando empiezas a crecer también te empiezas a pensar y dices, oye, pues es que yo estuve así de que me lincharan, de que me destruyeran, de que... O sea, entonces empiezas a entender y dices, qué canijo, mi jefe que me mandó a hacer ese desmadre. Todo eso es a lo que te vas enfrentando. Hoy por hoy, yo te puedo decir, Miguel Tapia, soy una persona mesurada, soy una persona, no te puedo decir cobarde, pero sí me dices, oye, haz esto que hiciste hace años, ¿te animas a irte de operativo otra vez? ¿Te animas? No, ya no lo hago. No. ¿Te subes a una moto? Ya no. O sea, y fíjate que no es que ahí le perdí porque después de eso, gracias a Dios, tuve la oportunidad, compré otra moto y seguí andando en moto muchos años más, ¿no? O sea, pero ahorita ya lo piensas. ¿Por qué? Porque en aquella época, fíjate que hay seguramente tú que estás muy metido en redes sociales, hay un video que es de la Fórmula 1, donde va un piloto siguiendo a otro. Y el piloto de atrás le aparece un mensaje y dice, yo sabía que él iba a frenar su competencia de enfrente. Yo sabía que él iba a frenar porque él tiene esposa e hijos. Yo no. Y el piloto de atrás rebasa en la curva y le da y le gana, ¿no? Creo que ese es otro cambio que llegó a mi vida y que me permitió ver la manera de la vida de una manera distinta. Hace ratito te platicaba que anduve en pausa en la campaña porque tuve la desfortuna de contraer dengue. Me enfermé de dengue y sí me dio miedo. Me dio miedo porque lo que pasó por mi mente fue, sí, te sientes que te mueres con esta enfermedad, por Dios que te sientes que te mueres. Lo que pasó por mi mente es, ¿qué va a pasar con mis hijos? O sea, claro. ¿Qué va a pasar? No los quiero dejar, ¿no? Entonces, ellos son el motor que te permite mesurarte, ¿no? Que te permite ya no correr rápido en los carros, que te permite ya no tomar riesgos innecesarios, que te permite, que te obliga a hacer lo correcto.
¿no? Y no aventurarte, ¿no? Porque a veces se nos hace fácil, igual y por la fortaleza que da en su momento la juventud, es decir, pues lo voy a hacer, ¿qué tiene? Pues me voy a ir a tal lado, ¿qué tiene? Pero yo creo que sí enseña la vida. Yo siempre les digo, la vida te va a enseñar por las buenas o por las malas. Tú decides cuál es la vía que decides. Pero de que aprendes, aprendes. Claro, o sea, las lecciones ahí van a estar, ¿no? Y fíjate que yo así es como yo me considero una persona joven. Afortunadamente todavía me siento joven, ya no tanto como para hacer otras cosas, pero también con mucha experiencia y sobre todo con lecciones aprendidas, ¿no? Claro. Lecciones aprendidas. ¿Por qué? Pues porque nadie somos perfectos y en algún momento de nuestras vidas hemos tenido algún tropiezo. Lo importante es eso, o sea, superarlo. ¿Qué aprendiste de eso, no? O sea, porque si no aprendiste nada, pues ¿qué va a pasar? Pues adelante te vas a volver a tropezar con la misma piedra. Entonces, de lecciones aprendidas, así yo me considero. Y dentro de esa dualidad, bueno, pues ahora, ¿quién es Miguel Tapia? Bueno, pues soy un abogado. Después de PGR me llegó un último cambio a la ciudad de Monterrey. Ya decidí no tomarlo, ya estaba muy cansado. ¿Por qué muy cansado? Porque cada 8 días o cada 15 días operativo. Tenía que llegar aquí a Aguascalientes, venía a ver a mi familia, venía a ver a mi novia. Entonces mi vida estaba dividida en eso, o sea, entre semana estar allá, fines de semana acá. Fíjate, cuando estuve, nada más como última anécdota, ahí te voy a platicar, cuando estuve en Toluca, me hablan, ¿sabes qué, Elic? Tenemos un operativo, tenemos ya un narcolaboratorio en X municipio de allá del sur del Estado de México, Lubiano se llamaba el municipio. De Aguascalientes a Toluca hice 4 horas y media. Hice 4 horas y media. O sea, si ahorita me cuando dices... lo regular serían 6, 7 horas. Cuando lo regular eran 6 horas y media. Sí. O sea, de una manera imprudente de mi parte, pero bueno, pues tenías también por el otro lado la obligación y el deber del trabajo, donde yo me vine con permiso, pero aún así pues te dicen, ¿sabes qué? Pues que no hay más quien lo haga, ¿no? Entonces o vas tú o acá te iniciamos acta administrativa. O sea, entonces ahí es donde dices, bueno, pues ¿quién me apoya? Si te estoy diciendo que me voy a Aguascalientes. Pero bueno, pues ahí vamos de regreso. El carro no lo bajé, no menos de 200 iba. Por Dios, o sea, a veces hace uno cosas muy poco responsables por intentar hacer algo responsable. Claro. ¿No? Si hoy me dices, ¿haces eso? No. No, la verdad es que no. Llego aquí a Aguascalientes y ahora empiezo a descubrir una nueva faceta, la de litigante. Litigar. La de litigante. Yo nunca litigué antes en la carrera ni nada. O sea, la verdad es que yo admiro mucho a las personas que dicen, es que yo estoy litigando desde el primer año de la carrera. La verdad es que yo no, o sea, un servidor no. Yo sí me dediqué al estudio, me dediqué a lo que me gustaba en esa época, que era mucho el básquetbol. Yo era apasionado del básquetbol, estaba en el equipo de la universidad, estaba en ligas, entonces yo tenía básquetbol por todos lados, ¿no? El derecho, pues sí, el derecho nada más era la obligación de sacar una carrera, ¿no? Pero mi pasión era el básquet. Pero bueno, pues vas aprendiendo, empiezas a ganar tu dinerito. Mi primer sueldo fue, fíjate cuánto me llegó a pagar. ¿De litigante? Como PGR. Como PGR. Mi primer sueldo fue 3,500 pesos. ¿Cada qué? Al mes. ¿Al mes? Al mes, sí, eran 1,500, 1,700 a la quincena. Ajá. Y yo me sentía bien, porque ya yo decía, no, pues es que con esto la hago. Sí. No, pues ahorita 3,000 pesos, pues decía mi abuelita, no te dan ni para chicles, ¿no? Y con eso yo decía, ya le puse crédito al teléfono, le puse gasolina al carro y ya tengo para llevarme a la novia al cine. Entonces tacos para yo me sentía realizado, ¿no? Sí. Bueno, cuando llego aquí ya a Aguascalientes, descubro esta nueva faceta, la litigada. Y me encanta, ¿eh? Hasta hoy, si a mí me dices, ¿cuál es el área que más te ha gustado? Todas las que has descubierto. El abogado litigante. El litigio me apasiona. Pero yo creo que eso es lo único malo, que me apasiona. Te casas tanto con el asunto que lo haces propio. Y empecé a descubrir que las autoridades pues eran unas ojetes. ¿Por qué? Porque pues cuando tú ibas al juzgado, pues, ya llegó el Ministerio Público, pues dale las copias, dale esto, dale el expediente, ¿no? O en las procuradurías, pues lo mismo, ¿no? Ahí viene el IC, ya viene el IC.
cuando llegas como abogado litigante, y peor, o sea, cuando ni siquiera tienes nuevo. Un renombre. Sí, ¿no? claro, O sea, que ven cara nueva. Completamente. Entonces ahí es donde, oiga, pues ve, pues tú llegas bien confiado porque de alguna manera conoces el proceso y el procedimiento. Oye, pues para ver el expediente. No se puede. Está en firma con el juez. Ah, chinga. ¿Cuándo me habían dicho eso? Está en firma. No, pues te daban la copia del acuerdo. Aquí nada, ¿no? No, pues ahí revisa las listas, ¿no? Pues es que no vienen en las listas. Ah, no, pues espérate, es que sigilo, es que es esto, es que... Así. Y empiezo a descubrir eso, ¿no? Y es donde me empieza a cambiar el chip y digo, ay, güey, yo era igual de ojete. Entonces... Ya como autoridad, ¿verdad? Porque venías de ser autoridad. Por supuesto, y porque yo no tenía otro parámetro. Uh-huh. Entonces... empiezo a litigar, estuve así aprendiendo a litigar, porque también el litigio es otra cosa, ¿no? Litigio penal, ya defendías acusados. Así es correcto. Me tocó litigar todavía la colita de proceso del sistema penal tradicional aquí en Aguascalientes, y me tocó iniciar el proceso, el penal adversarial, el acusatorio, aquí en Aguascalientes, porque aquí Aguascalientes ya había iniciado en algunos partidos judiciales en el norte, pero el partido 1, primer partido judicial en Aguascalientes, sí me tocó iniciarlo, y en materia federal también me tocó inaugurar el Centro de Justicia Penal Federal. Fui ahí de los primeros abogados que andaban ahí dándole lata. En esa época había 3 jueces, juez administrador y 2 jueces de control. Pero bueno, pues nos tocó redescubrir y reinventar el derecho penal, al menos en el área, en la materia, en el tema del proceso, del procedimiento. Empiezo a aprender a litigar, empiezo a llevar mis pininos, todo esto, me doy cuenta que pues, las autoridades son ojetes. Afortunadamente todavía tengo algunas amistades y platicándole ya mis penas, les digo, mira, ¿sabes qué? Lo complicado de litigar es esto. Tú, de aquel lado, como autoridad juzgadora, jurisdiccional, o como autoridad procuradora, como Ministerio Público, tú recibes tu cheque. Uh-huh. Salga bien el asunto o salga mal, si lo dejaron en libertad o si lo dejaron en prisión, tú sigues cobrando. Y la quincena parece. La quincena. A lo mejor, que es lo único que va a pasar, bueno, pues va a ser una llamadita de atención, oye, no la riegues, y para la otra a lo mejor, y ya. Pero yo de este lado, ¿qué crees? Si yo no lo saco, yo no cobro. Uh-huh. Porque esa es la otra. O sea, te empiezas a enfrentar también con los clientes. Uh-huh. Primero con personas golpeadas. O sea, donde dices, yo tengo corazón de pollo para empezar, tío. O sea, entonces te empiezan a platicar sus penas y empiezas a decir, chin, o sea... Pero ya cuando hablabas con ellos en los separos, en el cerezo... O con los familiares. ¿Qué te decían? Lo golpearon. Sí, no. Entonces empiezas a decir, no puede ser esto, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién los golpea más? A veces los golpea más el propio abogado. ¿Por qué? Porque ya son personas que vienen de que, pues es que ya venimos con el otro abogado, pero queremos otra opinión, pero es que el otro abogado pues nada más nos pide para las copias y nos pide para esto y nos pide para lo otro y no lo saca. Y esas personas, tú empiezas a decir, fíjate que para mí fue mal negocio litigar porque yo no sabía cobrar. Uh-huh. Es más, hasta la fecha yo no sé cobrar. Es el reto de cualquiera que empiece el litigio. O sea, para empezar, yo soy de las personas donde voy a un servicio, a un médico, vas a esto, acaba la consulta y, bueno, pues ¿cuánto le voy a deber? Pues yo esperaba que la gente me dijera eso, ¿no? Para empezar, Gali, pues ¿cuánto le voy a deber? Y como nunca te decían nada, pues a mí me daba pena decirle, oiga, pues me debe 300 pesos, me debe 500 pesos de la consulta. Entonces, pues para empezar ya dejabas las consultas de gratis. Y 2, pues es que no traigo los 10,000 pesos, o sea, pues, le traigo 3,000. Pues déjeme. Pues échelos. Sí. Y así se me fue. Sí, así se me fueron. O sea, y los asuntos donde yo decía, ay, mira, aquí voy a alivianarme un poco. Pues son asuntos grandes de 50,000 pesos. No, pues acababas cobrando 20, ¿no? O sea, ese es para mí lo único malo que me fue en el litigio, ¿no? Yo no sirvo para litigar en ese sentido porque no sé cobrar. Bueno, sabías litigar porque los defendías, pero no sabías cobrar. No sabía cobrar. ¿Y tú recuerdas algún asunto que te haya, digamos, dejado... Fíjate algo? Que sí. Aprendizaje, y de todos aprendes, ¿eh? De todos aprendes, pero mi último asunto que yo litigué, ahora sí que valga la redundancia, como abogado litigante, fue uno
Yo duré 2 años litigando ese asunto. Y esos 2 años esta persona se la pasó en prisión. ¿En qué momento te busca? Ese asunto me llega de rebote por igual otro exagente del Ministerio Público que él ya se puso a litigar. Dice, oye, me buscaron, pero pues yo ya no puedo defenderlos porque yo me voy a ir del estado. Se fue a otro estado. Dice, te los puedo pasar, son familiares de un conocido. Y, sí, está bien, échalos para acá. Una familia modesta, una familia humilde, pero trabajadora, gente de trabajo, donde llegan y me empiezan a platicar, ¿no? Pues ves que venimos porque mi hijo tiene este problema. En esa época el joven todavía estaba en libertad. Fallece una persona, lo acusan de que él fue el que lo mató por una riña. Decía mi abuelita también, o sea, decía, pues es que con las ancas se ve el pollo, ¿no? O sea, los ves y dices, bueno, pues no se ven maleantes. O sea, la verdad es que no se ven maleantes. Yo pensé que era al revés, que lo veías y dijiste, no. O sea, se ven decentes, o sea, se ven trabajando. Digo, yo no te puedo decir que... No, por la apariencia no se juzga, no se juzga por la apariencia, pero todos los años que tuve en la institución, en la PGR, pues más o menos empiezas a ver más o menos. Platicas con el chavo, un chavo joven, de 20 y tantos, empezando a hacer su familia, a hacer su patrimonio. Trabajaba en una de las empresas japonesas que están allá en los parques industriales en San Pancho. Todo bien. ¿Qué pasó? Te pongo rápidamente así el contexto. Fue... sus orígenes de esta familia es de Las Huertas. Que es un fraccionamiento aquí, digamos, un fraccionamiento muy discreto, muy humilde. Y conflictivo. Ajá. Y conflictivo. ¿Qué pasa ahí? Y sale... la abuelita vivían en las últimas calles, casi pegadas allá hasta terminando la colonia, y eran vecinos, encontrados en contraesquina. Eran vecinas las personas que se vieron involucradas en esto. Este joven no vivía ahí, la que vivía ahí era la abuelita y un familiar de ella. Se van de fiesta, van a un bar, en el bar conviven, ven a las personas con las que tuvieron el problema en el mismo lugar, pero se ubican, dicen, pues somos vecinos, cada quien por su lado, hasta ahí. Se retiran del lugar, llevan a la familiar a la casa y estas personas van llegando en taxi. Ese fue el enojo. Y ese fue el enojo porque le reclamaron y le dijeron, oye, pues si venías para acá, ¿por qué no nos trajiste? Pues el chavo dice, pues es que traigo carro lleno, o sea, vengo yo, vienen mis primas, viene la hermana de un amigo, viene mi amigo. Y aparte, pues te conozco, pero pues no eres mi compa, ¿no? O sea, pero estas personas sí eran un tanto, pues más problemáticas. ¿Qué pasa? Se empiezan a hacer ahí de lío. Mi cliente es una persona sumamente pequeñita, escasos 1.50, chiquito, menudito. Estas otras personas eran más fuertes, más corpulentas, más robustas. Y se empiezan a liar los golpes. Se lían los golpes, pues obviamente estas personas les ganan a ellos dos, les dan sus trancazos. No alcanzan a meterse a la casa de la abuela. Entonces él lo que hace es se mete a su carro. Y en el carro pues le empiezan a romper los cristales, le rompieron todo el parabrisas. El chavo, espantado, pues lo único que hace es, pues se arranca. Pero en el arranque, ahí fue donde atropelló a uno de los agresores, lo atropella y desafortunadamente perdió la vida. Ajá. Ese es el contexto del hecho. Que llega en esa época a la fiscalía, al área de homicidios. Esta persona apenas empezando con este incipiente sistema penal adversarial, fuimos la carpeta número 7, si mal no recuerdo, de aquí del primer partido judicial. Pero bueno, pues uno tratando de hacer las cosas correctamente, ¿no? Y dices, bueno, pues
pues es como, este nuevo sistema es como un borrón y cuenta nueva. Vamos a dejar las rencillas y las mañas de las procuradurías de lado y vamos a empezar a darle vida a ese principio que maneja el Código Nacional y la Constitución, que te dice que hay la lealtad entre las partes, ¿no? Principio de lealtad. Entonces, bueno, pues llega el MP y muy propio todavía. Lic, pues mira, tráeme al chavo, está bien. Vamos entonces su declaración, le vas a tomar una entrevista, dame la carpeta de investigación, córreme traslado, hazme esto, hazme lo otro. Me fueron aventando a cuentagotas, ¿qué tuve que hacer? Tuve que ir al juez de control. Entonces ya empezaba a haber un poquito de riña. Tenían individualizado ya a mi cliente. Está bien, pues vamos a manejarlo como homicidio, me dice. Está bien. Se iba a llegar a la judicialización sin detenido, obviamente, pues era un delito que en esa época el catálogo de delitos era bastante pequeño, que ameritaban la prisión preventiva oficiosa. Estaba detenido, pero lo pretendían dejar salir. No estaba detenido, fíjate. Okay. Él, al momento de que huye del lugar, pues se fue, se encerró a su casa y ahí se quedó. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la fiscalía va a hacer cateo para sacar el vehículo. Este chavo, sí, fíjate, le solicitaron una orden de aprehensión. Ahí fue donde dije, qué poca madre del Ministerio Público. Sí. ¿Por qué? Pues porque ya no cumplió su deber de lealtad, ¿no? O sea, estás diciendo, ¿sabes qué va a ser este delito? Y me está saliendo con otra payasada. Va, le giran orden de aprehensión, lo detienen entrando a su trabajo. Lo detienen y lo ingresan al Cerezo. Me toca llevar... La primera parte de la audiencia inicial no me tocó llevarla a mí. La llevó otro abogado y a mí ya me contratan. ¿Dónde me contratan? Cuando me toca llevar la continuación de la audiencia. Entonces ya me toca desahogar esa audiencia. ¿Cuándo le iban a vincular al proceso? Cuando le iban a vincular al proceso. Fue una audiencia maratónica. Maratónica para esas primeras audiencias. Uh-huh. Duró más de 7 horas. 7 horas. Y hoy te puedo decir, la juez que le tocó en esa época, hoy es una persona que admiro y desde aquí, desde tu auditorio, le mando un saludo. Ya es una juez en retiro, Margarita Zapata. Uh-huh. El Ministerio Público que le endosaron el asunto al final, porque él no le tocó llevar... no, creo que sí llevó parte de esa audiencia inicial. Hoy también está como candidato a juez penal en el Foro Común. Pero me aventaron a toda la caballería. A toda la caballería pesada de la Fiscalía de Aguascalientes. Con toda la caballería esa que te mandaron mucho personal. Mucho personal y su mejor personal. Oh, ajá. La verdad es que... Son personas muy capaces. Algunos tienen puestos importantes ahí en la Fiscalía actualmente, otros ya se retiraron de ahí. Pero era yo contra todos ellos. Uh-huh. Y pues les dimos batería. O sea, y tú veías el escritorio de la otra parte lleno de personas. Y de este lado. Y tú aquí con tu defendido. Con el defendido. Sí, así es. ¿No? Y pues innovando, ¿no? O sea, innovando. ¿Por qué? Pues porque empezabas a intentar emular un poco los juicios estadounidenses, ¿no? Donde, bueno, pues empezabas a hacer descubrimiento, empezabas a hacer a utilizar material gráfico, a evidenciar contradicciones, porque se declararon testigos, se hicieron varias cosas. La fiscalía de aquel lado peleando, de este lado yo peleando, la juez pues sudando. Fue de las audiencias más largas por mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y un tanto... Y por ser tu primera audiencia, pues... Reconocidas sí. Pero bueno, pues desafortunadamente creo que pesó un poco más el tema de la política criminal y la juez decidió vincular a proceso. Uh-huh. ¿Y cómo era prisión preventiva oficiosa? Porque me modificaron el delito y lo metieron ahora como homicidio doloso y le metieron aparte agravantes, ¿no? Que con premeditación, con ventaja porque tenía el vehículo y el resto de cosas. Uh-huh. Pues 2 años de litigio, pero el pobre pues adentro. Sí, claro. Adentro, hasta que nos llega el día del juicio. Uh-huh. Y bien fácil y bien sencillo, ¿no? O sea, ya se avienta... Tu tirada era acreditar el homicidio culposo. Yo le rogaba al
al Ministerio Público, oye, ya déjate de payasadas, o sea, sabes que esto no pasó así. Fue, o sea, reclasifícamelo en riña y ahí muere, ¿no? O sea, cada quien con su golpe, él repara el daño, listo. No, que bla, bla, bla. Bueno, pues nos fuimos hasta el último, conseguimos una sentencia absolutoria. Ya ni siquiera el Ministerio Público, no, es que va a ser no, les dijo el juez. Que es declaración de inocencia. O sea, completamente, lo declararon inocente. Y efectivamente, o sea, aquí no nos hacemos de la vista gorda en el sentido de que no pasó un hecho, ¿no? El hecho pasó y desafortunadamente una persona perdió la vida. Eso nos queda claro. Pero a veces cuando la fiscalía, cuando los ministerios públicos se amachan en intentar castigar, nada más, en intentar encontrar un culpable, es donde se pierde este sentido de la justicia. ¿Y por qué te lo digo? Porque el artículo 20 constitucional, en la primera parte te dice que el sistema penal tiene varios principios y uno de ellos es el esclarecimiento de los hechos. Uh-huh. Y ese esclarecimiento de los hechos le quieren dejar esa carga al juzgador. Pero el esclarecimiento de los hechos, ese le corresponde a las fiscalías. Al Ministerio Público. Al Ministerio Público. O sea, ¿cuántas personas, de verdad, si tú haces una investigación objetiva, no saldrían desde ahí? Sí. Y yo te lo pongo como ejemplo porque yo también fui Ministerio Público y me tocó el Código Penal Federal manejaba, cuando llegabas a la cúspide o al culmino del proceso penal, te pedían unas conclusiones. Tú como agente del Ministerio Público podías formular conclusiones. En el sistema tradicional. En el sistema tradicional. Uh-huh. Acusatorias o no acusatorias. ¿Qué quiere decir? Pues, o sea, pues si después de todo el proceso también te estás dando cuenta de que no es, que no hay, bueno, pues formuló las conclusiones no acusatorias. El Estado formula no acusar a esta persona, ¿no? Uh-huh. No, pues sacrilegio. O sea, sacrilegio si tú haces eso, pese a que es una figura que está contemplada en la propia uh-huh. ley. Y que se vale, porque si no mandarías a un cristiano a no. 10 años a la cárcel, 20 años. Y fíjate que eso sí, te digo, o sea, las instituciones nobles, las personas a veces no tanto. ¿Por qué? Pues porque me dicen, tú inténtalo y mañana vas a tener procedimiento administrativo. Entonces, uh-huh. ¿pero por qué? O sea, no, pues porque pues, te van a decir que recibiste dinero, te van a decir que hiciste esto. O sea, pues no, o sea, simplemente tú estás viendo que algo no es justo, ¿no? Y ese es el verdadero trabajo y la verdadera esencia de las fiscalías. Pero hoy por hoy, pues tienen esa visión, o sea, que dicen, no, para mí nada más es acusar. No, o sea, la esencia de una fiscalía es encontrar ese esclarecimiento de los hechos. Y te digo algo, esto es a título personal. Yo pensé que la Fiscalía de Aguascalientes iba a ser un parteaguas. Tenía esa idea. Cuando un juez se convirtió en fiscal, dije, no, va a cambiar el chip. Era juez de ejecución. Era juez de control. De control. No cambió el chip. La Fiscalía siguió siendo un órgano acusador. Ajá. Entonces, pues ahí es donde a veces es bien complicado, pues darle la vuelta al sistema, ¿no? Pero ese fue mi último asunto que litigué. Fue un 7, la audiencia fue un 7 de agosto del 2018. Uh-huh. Y yo me acuerdo porque a los 2 días, acabando la audiencia, al siguiente día o a los 2 días, yo estaba entrando a trabajar al Poder Judicial de la Federación. Oh. Pero viste a tu cliente salir libre. No, por supuesto. Sí. O sea, se ordena la libertad, se gira el oficio de libertad al Cerezo y bueno, pues sale a las horas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta ahí quedó. Ya no pude continuar con él, pero siguió la apelación. Me imagino. Y después las víctimas todavía se fueron al amparo directo y todo se confirmó, ¿no? Entonces, uh-huh. él pues salió absuelto de ese hecho. ¿Y a qué iba yo a decir? No hay impunidad porque, pese a que el hecho se configuró y hay un fallecimiento, bueno, ¿qué es lo que el Estado tiene que hacer o cuál sería la obligación del Estado? Porque yo sí lo hablé con la asesora jurídica en esa época y le digo, es que quien te tiene que reparar el daño es el Estado. ¿Por qué? Pues porque el Estado te falló al integrar esa carpeta de investigación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue tan sesgada, tan focalizada hacia un lado, que hubo un error en la integración. Entonces, bueno, pues hazle efectiva la reparación del daño, pero al Estado, con esa responsabilidad objetiva, ¿no? Ya no supe si sí lo hicieron o no.
Pero bueno, o sea, fueron mis últimos pininos como abogado litigante. Después tuve la oportunidad de formar parte de la asesoría jurídica de víctimas, como asesor victimal. Y dije, bueno, pues es que esto es lo mío, porque vuelves a lo mismo. Pero otra vez como servidor público. Pero te digo, es lo mío porque dije, ese litigio, me encantó litigar, pero la ventaja es que no le tenías que cobrar a las personas. Entonces, yo dije, no, esto es lo mío, ¿no? O sea, ser defensor público. Voy a defenderlos y me van a dar mi ser sueldo. asesor jurídico, sí, claro. Tuve la oportunidad de estar en más de 800 audiencias en ese paso por la asesoría jurídica. Y ahí coadyuvar con el Ministerio Público, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues porque te pones a ver ahora otra área, otra arista, ¿no? Defiendes a personas inculpadas, pero ahora también defiendes a víctimas, donde dices, tengo un principio constitucional que es el derecho a la presunción de inocencia. Pero de este lado también dices, oye, pero pues aquí también tengo un derecho a la presunción victimal, ¿no? Que es algo poco explorado. A la reparación del daño, al acceso a la justicia, por ejemplo. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues así fui creciendo hasta que, pues en una de esas llegué al Poder Judicial de la Federación. Y entonces te conviertes en el lado de los juzgadores. Ahora me toca estar del lado de los juzgadores. Y fíjate que ahí tuve la oportunidad de tener un buen mentor. Y él, buen amigo, me decía, platicándome sus anécdotas, ¿no? Él me decía, mira, Michael, yo quise entrar al Poder Judicial para saber cómo es que piensan los jueces. Dice, y bueno, pues me quedé. Ya, hizo trayectoria. Pero fíjate que esa filosofía o esa idea, yo se la compré. Y dije, bueno, pues que tiene razón. ¿Cómo es que piensan? O sea, ¿por qué? Porque de este lado, como Ministerio Público, dices, oye, este es un delincuentazo. Te estoy ofreciendo todas estas pruebas y pues me lo estás echando para afuera. De este lado, como abogado defensor, dices, oye, este es inocente, te estoy ofreciendo todas estas pruebas y me lo dejas adentro. Entonces, ahí es donde dices, pues ¿cómo piensan estos hombres? Y empiezas a intentar entender. O sea, al final del día son personas igual, o sea, son personas de carne y hueso, con un conocimiento jurídico, sí, pero a veces también muy casadas y focalizadas con situaciones. Y esas situaciones yo las fui identificando conforme fui también creciendo ahí. Tuve la oportunidad de ser oficial judicial, tuve la oportunidad de ser actuario judicial, tuve la oportunidad de ser secretario. Y dentro de todos estos escalafones, proponer, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte yo ya traía toda esa experiencia atrás adquirida. Entonces, dices, oye, pues yo te propongo esto porque yo considero que es lo más justo. Te propongo esto. Tuve muchos problemas, por ejemplo, con los amparos indirectos cuando yo decía, es que se le tiene que conceder el amparo. O sea, hay violaciones a derechos humanos. O sea, es incorrecto que esta persona esté en esta posición. Y llegaban y me decían, sí, pero no ahorita, me decía el jefe. ¿Cómo crees? No es momento. Apenas está empezando el proceso, déjalo que siga el proceso. ¿Pero cómo? O sea, porque yo defendía gente así. O sea, ¿sabes lo que es estar detenido? ¿Sabes lo que es pasar un día en la cárcel? ¿Sabes? No. Y en asuntos donde ya llegabas al final del proceso y aún así tú proponías conceder un amparo, a veces te decían no, porque hay que saber a quién y a quién no. Y esto es porque yo no voy a cambiar mi cuello por el de él. Entonces, bueno, empiezas a entender también cómo funciona la mentalidad de por algún tipo de interés político, impacto son social. Delitos de impacto. Son temas de impacto. Sobre todo es eso, ¿no? O sea, entonces, pues empiezas a adquirir también esa experiencia de este lado de la mesa, despachando justicia, pero también, pues, teniendo todo eso. Y bueno, ese ha sido Miguel Tapia en su formación profesional, en su andar, desde ser pasambre, dicen, hasta de sentirme desarrollado plenamente en una institución como el Poder Judicial de la Federación y añorando desde ahí todavía el litigio, O sea, para mí ha sido la mejor faceta. Pero bueno, a la par como persona,
como persona también me ha tocado hacer muchas cosas, ¿no? O sea, y como persona vas por la vida también, pues desarrollándote, tropezándote, levantándote. ¿Por qué? Pues porque no vas por la vida pensando y dices, es que yo quiero ser magistrado, yo quiero ser juez y tengo que conducirme por este lado. Porque no sabes ni por dónde empezar. No, la realidad es que no. O sea, y uno va cometiendo errores, se va juntando con personas, se va dejando de juntar con otras personas. Me tocó ver amigos perdidos en las drogas, ¿no? Y los vas dejando a la mitad, o sea, sobre el camino, ¿no? Los vas dejando. Me tocó tener corazón de pollo al inicio en la PGR. O sea, yo veía a jóvenes de la edad en esa época que los detenían, los llevaban puestos a disposición por narcotráfico. En esa época PGR tenía el narcomenudeo. Ahorita ya no, ya el narcomenudeo pasó a ser competencia del fuero común y fue una despresurización del sistema penal federal. Pero llegaban gente con un cigarrito de marihuana, con una bolsita de cocaína, jóvenes, y los veías con una cara de angustia. Y tú decías, ay, güey, o sea, ese pude haber sido yo, o sea, y los veías gente bien, o sea, decías, pues son chavos, son estudiantes, o me tocó ver conocidos, o sea, decías, ay, yo lo conozco. Y pues les empiezas a decir, oye, no te achicopales, ¿no? Sí. O sea, no te agüites, o sea, mira, vas a estar 48 horas, son 2 días. Pero en esa época existía una figura que hacía una excepción a la posesión de narcotráfico y tenían la libertad, ¿no? Entonces, nada más era propiamente el susto. Pero pues son gente pero también había gente más maleadona que ya se sabía el procedimiento. Y que a lo mejor ya lo veías cada semana ahí detenido, decía, ¿no? O sea, tú ya no agarras. Te veo la siguiente semana. Sí, o sea, y empiezas también ahí a desensibilizarte un poco. ¿Por qué? Porque también dices, oye, pues no entiendes, no entiendes, ¿no? Pero bueno, pues todas esas vivencias, aquí está. Formando parte de la justicia, formando parte del derecho. Y qué bueno que tengamos aquí a Miguel como parte de la Administración de Justicia, como invitado, y en su momento, con todas las experiencias que vivió, seguramente nos comparte esto para que entendamos las lecciones, ¿no? Siempre hay que tomar lo positivo, siempre hay que tomar el fruto de lo que han vivido las otras personas. Es parte de la sabiduría. Miguel, agradezco haberte tenido aquí en el podcast. ¿Dónde te podemos seguir? Claro, muchas gracias. Mira, tenemos redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook como lic.miguel.tapia. Ahí estamos intentando conectar con la sociedad, estamos intentando hacer un agente de cambio y bueno, pues le agradecería mucho a tu auditorio si tiene a bien seguir a un servidor. ¿Nos dijiste Facebook? Facebook, Instagram. ¿Cómo estás en las redes? Como Lic Miguel Tapia. En las otras redes estamos también en TikTok y estamos en YouTube y en lo que es ahora X. De la misma manera, nada más que ahí estamos nada más como Miguel.tapia. Perfecto, pues síganlo, Miguel Tapia. Increíbles historias que nos has contado. Agradezco mucho el favor de haberte presentado aquí. Y pues bueno, él fue Miguel, yo soy el tío Emma y esto fue el podcast, el lugar donde la gente común cuenta las historias increíbles. Y si te gustó este episodio, pues ahora tienes una tarea, que es ir al botoncito que está aquí en esta parte de abajo y suscribirte. Además, activar la campanita para que te aparezca cuando publiquemos el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo de El Podcast. Cuídense mucho.